La fecha del apagón analógico se mantiene. El 31 de diciembre la mayor parte del país habrá transitado a la televisión digital terrestre. Para alcanzar el nivel de penetración de receptores en cuando menos el 90% de los hogares de escasos recursos, el gobierno federal ha entregado 8.2 millones de pantallas. La prórroga que se discute en el Congreso solo contempla que operadores de televisión pública y estaciones de baja potencia puedan hacerlo durante el próximo año. Por ejemplo, en el caso del Valle de México, la población se va a despedir de la señal analógica el 17 de diciembre. Esta conversión va a generar beneficios gratuitos a la audiencia, como una mayor oferta de canales y una mejor calidad de audio e imagen. Esta noche, para hablar de esta nueva etapa en México, nos acompaña Jorge Álvarez Jot, especialista en medios y telecomunicaciones. Quédese con nosotros. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar en Mesa Cuadrada esta noche. Muy buenas noches, un saludo a todos ustedes y al auditorio. Como cada semana, la maestra Verónica Ortiz. ¿Qué tal? Vero. Buenas noches. Muy buenas noches, el doctor Javier Oliva, recién llegadito de Londres. Recién desempacado, gracias Gabriel. Gracias Jorge por venir. Un placer tenerte aquí, Javier, y por supuesto Pepe Ureña. Ya me regreso. Ya en 2016 estará de regreso en Londres. Bueno, vamos a hablar esta noche del apagón analógico, un tema que pues, nos alcanza prácticamente a toda la población mexicana. Un tema muy técnico, Jorge, pero que no se escapa también pues, de las cuestiones políticas. Para iniciar, ¿por qué no le platicas a nuestro auditorio qué es el apagón analógico? Bueno, el apagón analógico es pues un paso en función de tecnología a una mejor señal de televisión y ya un uso más eficiente de un recurso que es de todos los mexicanos, que es el espectro radioeléctrico. Es decir, la tecnología evoluciona y a través de la televisión digital, en el mismo espectro, que es el aire, se pueden transitar más señales que lo que hoy se transitan en 6 MHz, para no entrar en mucha técnica. Es como una carretera en el aire, donde corren pues, las estaciones de radio, las estaciones de televisión, los celulares, etcétera. Ese es el espectro. Hagan de cuenta que tenemos unos carriles concesionados de esa carretera a ciertos privados que las explotan y ciertos medios públicos como es este, y entonces transitan por ahí contenidos que fundamentalmente es audio con video asociado, tratándose de la televisión, ¿no? En otros servicios pues es voz, como puede ser el celular o los datos. De esas concesiones se desarrolla la tecnología y la televisión abierta analógica ocupa esa carretera, pero en digital podemos meter 4 a 5 señales iguales, nada más por el simple hecho de la transición a lo digital. Obviamente todo el mundo quiere sacar lo que se llama el dividendo digital. Eso es el dividendo, quiere decir que a partir de que se pueden meter 4 a 5 señales donde antes iba una, pues finalmente podemos tener mayor rentabilidad y mayor oportunidad y uso de ese espectro. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos hacer? Transmitir en digital y recibir en digital. Entonces, el apagón analógico se trata de apagar las transmisiones analógicas tradicionales, dejar las puras digitales, y por lo tanto tiene un reto, que es que del otro lado todo el mundo en su casa o en su negocio pueda recibir en digital. Si no tienes el aparato para recibir en digital, no puedes recibir lo que se transmite en digital, que como todos sabemos hace muchos años, digital no es más que transmitir todo en unos y ceros, en dígitos, etc. Entonces eso es el apagón analógico, es cómo migrar toda la transmisión y toda la recepción de analógico a digital. Es un fenómeno internacional en donde se ha ido dando en todos los lugares del mundo, porque esta tecnología pues todo el mundo la tiene, ¿no? Pues hacia allá va, ¿no? Sí, así lo ha hecho Estados Unidos, así lo hizo Europa, en muchos países. Con el espectro que resulta de esto, pues han habido muchas soluciones diversas, ¿no? Hay distintas sistemas digitales, digamos, ¿no? Nosotros nos fuimos por el ATSC, que es el estándar americano. Esa decisión nos tocó tomarla a nosotros en el 2004, cuando yo estaba en la Subsecretaría de Comunicaciones en el gobierno. Y a partir de ahí había otros estándares, el coreano, el inglés, así había europeos, etc. Finalmente decidimos el americano por economías de escala y hacia allá nos fuimos.
La primera política de transición a la televisión digital se emite en 2004 y luego de ahí se emiten modificaciones a esa política pues en el 2010, 2011 y luego de ahí pasamos al presente gobierno y se emite ya la ejecución constitucional. En la Constitución se sube esta política y se determina el mandato de que deberemos de apagar la televisión analógica el 31 de diciembre de 2015. En la política original, la de 2004, no se contemplaba meter dinero público para acelerar el apagón. Hay que entender que la demografía, la geografía y las condiciones socioeconómicas de México son muy diferentes a las que tiene Europa o las que tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, el 90 y tantos % de la población ya ve televisión de paga, y ahorita explico por qué es relevante, en México solamente el 40% y va migrando rumbo al 50%. Entonces es un reto mucho mayor en un país como México ir al apagón analógico que lo que proporcionalmente es en países desarrollados. ¿Por qué? Porque una vez que uno tiene ya televisión de paga, ya está en digital. Es decir, aquí en México la televisión digital llegó hace muchos años, desde que se hizo Sky, desde que los primeros decodificadores se instalaron en las casas. Y llevamos muchos de nosotros viendo televisión digital por mucho tiempo. Recuerdo, el mismo Sky antes del apagón, ya hay canales de alta definición, ¿no? O en cable, ¿no? Entonces llevamos muchos años viendo televisión digital. El tema es que toda la población vea televisión digital. El reto es que en la televisión abierta, la gratuita, la que va por el aire, sin necesidad de tener un sistema de paga, puedas ver televisión digital. Y el reto entonces involucra tener receptores capaces de hacer eso. Cuando es televisión de paga, pues tú vas pagando y el propio operador de televisión de paga pues te pone el decodigital dentro de la renta y tú estás dispuesto a pagar. Pero cuando es televisión abierta gratuita, que por eso es más popular que ninguna, ¿verdad? Sí, claro. Porque es la gratuita y la ve todo el mundo sin pagar. Entonces tú tienes que absorber tu receptor, tu audiencia, tienes que absorber el pago pues de la pantalla digital o del decodigital. Es un proceso de actualización técnica. Entonces nosotros en la primera política del 2004 habíamos considerado que esa migración, el mercado naturalmente hacia la televisión de paga, como para tener una penetración del 80-90% de gente viendo un sistema de paga, que se hallaba la cosa, era como hasta por allá del 2021 y que entonces ya la migración era muy menor de los que no hubieran estado ya en este sistema. En los años han dado la razón, la televisión de paga ha ido creciendo, hoy se estima que hay como entre 12, 14 millones de hogares de los 31 que dicen que tiene el país, ya en televisión de paga. Entonces el gobierno de Calderón decide acelerar este proceso y dice, no, vamos a pagar el 31 de diciembre, queremos el dividendo digital, no nos queremos quedar retrasados, etcétera, etcétera, y eso involucró un presupuesto público, hay que meterle dinero. Y entonces el presupuesto se ha transformado ahora, después de todas las reformas, en 24,000 millones de pesos que se han estado invirtiendo para distribuir algo así como 9.7 millones de televisiones, pantallas digitales a los hogares más modestos, según la propia selección que hace la Sedesol, que es quien atiende a esos hogares con programas sociales, etcétera, etcétera. Y ese es el reto del apagón, digamos, el reto técnico del apagón analógico y el porqué del apagón analógico, para poder optimizar el uso del espectro, sacar el dividendo digital y liberar ciertas frecuencias, esas frecuencias donde corre la televisión analógica, son muy valiosas, ya se desarrolló tecnología que permite reusarlas para fines de transmisión por el aire de datos y de banda ancha, de internet, móviles, y entonces eso hace que esas frecuencias tengan un valor pues muy superior, ¿no? Parte de las frecuencias que se liberarán del apagón analógico aquí en México están destinadas para ir a complementar la red compartida, que también se ha decidido constitucionalmente que existe en este país, que es un modelo pues muy especial, casi no hay en ningún lugar del mundo eso, es una red gubernamental que involucrará parte de la red de fibra óptica troncal de la Comisión Federal de Electricidad para llegar a los lugares principales y luego hay que llegar a lo que le llaman la última milla. Eso a través de las frecuencias inalámbricas
de la banda de 700 MHz se pretende complementar para llegar. Y esa red se operaría por privados, la red compartida, o sea, será como otorgada en operación, pero de propiedad del gobierno, y busca hacer una red que haga competitiva y abarate los costos de transmisión, que hoy nada más tienes opción de comprárselos a operadores privados de telecomunicaciones. Entonces, todo esto está metido dentro de lo que es el apagón analógico, todo esto es lo que se necesita resolver y pues es las razones técnicas. Hay otras de índole económico y de índole político. Terminaría diciendo que la televisión digital también permite que hoy tengamos cadenas digitales en competencia con las televisiones tradicionales analógicas. Es decir, la concesión que ganó Grupo Imagen para competir en televisión digital contra las estaciones existentes, Televisa, Azteca, etcétera, no podría existir si no se hubiera optimizado este espectro. Gracias a la optimización de este espectro ya entran más señales y entonces ya puede estar más eficientemente operándose y puede haber imagen. O la cuarta cadena digital que se va a relicitar, que fue aquella que no salió. Sí. Que es la que está buscando Radio Centro, ¿no? Pues una explicación muy amplia, muy práctica, muy digerible para nuestro auditorio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los temas económicos, con los temas políticos y, por supuesto, las preguntas y consideraciones de nuestros panelistas. Volvemos enseguida. Ya estamos de regreso con Jorge Álvarez Hot, que nos daba un dato interesante. Fue en la pasada administración cuando se determina invertir dinero público precisamente para proporcionar los receptores a los hogares mexicanos, y es en esta administración donde ya se está cumpliendo. Van 8.2 millones de televisores entregados. Doctor Javier Oliva. Jorge, fíjate que hacías, en la detallada información que compartiste con nuestro auditorio, yo también quisiera preguntarte, ¿era necesario que llegara a nivel de la Constitución una decisión de este tamaño? Si pensamos en otros procesos como los que citabas desde Europa, Estados Unidos, me parece que el hecho de que llegue al texto constitucional, esto lo hace de suyo mucho más complejo, porque tiene que atravesar un proceso de negociación legislativa, negociación con las dirigencias de los partidos, si no hay elecciones en un estado o hay elecciones en otro lado. Entonces, desafortunadamente, la agenda legislativa siempre se atora con la agenda electoral. Nada más pensemos el próximo año 2016. ¿Tú, desde tu perspectiva, era necesario que llegara hasta allá? Fíjate que es una muy buena pregunta y ahí sí me salgo de la parte técnica y entro ya más a la parte económico-política. Y me tocó, casi no nos gusta. Y me tocó ser parte del grupo que, de alguna manera, en alguno de los grupos, yo no milito en ningún partido, pero sí me tocó participar, asesorando a algunos amigos míos gratuitamente, sin cobro. Pero finalmente sí fue necesario, en mi opinión, fue correcto, porque este país es el país de los dos en tele, de los dos en refrescos, de los dos en todo. Entonces las resistencias son tan grandes que si no lo blindaban a nivel constitucional era altamente probable que, como tantas otras iniciativas, no se lograran las transformaciones. Eso es lo que explica, en mi opinión, el por qué muchas reformas estructurales vaciaron a la Constitución cosas que normalmente en la técnica legislativa no deberían de haber sido hechas al nivel de las leyes secundarias. Claro. Pero en México eso no jala, porque cuando lo mandas a las leyes secundarias se mete en una dinámica. Yo lo viví como subsecretario, era casi imposible pasar una iniciativa que afectara intereses poderosos en el Congreso, pues porque hay tanta presión y los tiempos electorales y tantas cosas que suceden. Como lo escribía yo ayer en un artículo en el periódico Reforma, de la famosa ley Televisa 1, sí. Todo eso lo vivimos. Entonces, yo creo que los políticos que tomaron estas decisiones, pues tomaron la decisión de decir, pues es que si lo dejamos en las leyes secundarias se nos va, tiene que pasar todo este proceso. Entonces prefirieron ir a la Constitución, porque a la vez de que es difícil hacerlo ahí, y sí es cierto, se metieron cosas que normalmente en buena técnica legislativa quedan en las leyes secundarias, son reglamentarias. No es normal que en la Constitución se pongan plazos y se pongan así letras chiquitas y se va a hacer así, eso se deja en las leyes o en los reglamentos. Pero tuvieron que hacer así
porque era la única manera de evitar que se los movieran. O sea, Sí, que fueran lo mandatos. mismo Sí. que es difícil hacerlo, Claro. lo mismo que es difícil cambiarlo. Claro, Ahora cambia la Constitución. claro. O sea, es un blindaje. Ahora, esta técnica, ellos la empezaron a usar no en esto, la usaron en la reforma electoral del 2007. Ahí fue donde primeramente subieron a la Constitución todo este tema de controlar el espoteo, ¿se acuerdan? Todo este asunto que ahorita es de mucho debate. Entonces, esa es, en mi opinión, la razón del por qué acabó en la Constitución, porque es natural, los intereses económicos defienden su interés y están en su legítimo derecho. Sí, claro. Entonces, nada más que aquí Pues es el Hay un interés de la interés nación. general Sí, que que es romper esa recomendante, dinámica, sí, así es. esa reforma. Por eso yo soy y lo digo abiertamente, lo he dicho, yo soy un creyente y yo apoyo mucho las reformas estructurales que emprendió este gobierno y que no se habían emprendido o no se habían podido emprender, con el apoyo, hay que decirlo, de los principales partidos de oposición. Para Sí, mí, fue el pacto ese con momento de la clase política mexicana es, pues, con mucho de los mejores momentos que ha tenido históricamente este Sí, sí, país. muy bien, pues sí. Este, Como bien dices, bueno, tenemos esta como obsesión por blindar temas que queremos que se cumplan, pues subiéndolos al texto constitucional. Sin embargo, hay una discusión actualmente en la fecha del apagón, porque sí hay una prórroga que se está analizando y discutiendo en el Congreso y a propuesta del Senado, en la que se habla de una prórroga de un año más para televisoras públicas, para sistemas comunitarios. ¿Y por qué no nos explicas si eso, digamos, viene a incumplir esta fecha del 31, la fecha fatal del 31 de diciembre, o si sí hay razones para que en estas se hagan estas salvedades para el año que entra? Para hablar de eso hay que entender que hay estaciones, le llaman señales, principales con alta potencia, que cubren, pues, poblaciones como puede ser México, Guadalajara, Monterrey o las capitales de todas las ciudades del país o las ciudades principales. Y hay lo que le llaman señales complementarias, que son generalmente de menor potencia y que cubren zonas donde no llegan estas coberturas. Las cadenas de televisión son la sucesión de una serie de antenas que se ponen en las localidades con áreas de cobertura. Entonces, no hay una que cubra todo. No es como el satélite de Sky que sí cubre todo el país, ¿no? O el satélite de Dish o el satélite de alguna de estas empresas. Entonces, estas tienen que ir encadenándose, por eso se llaman cadenas de televisión. Pero hay luego lugares de sombra o lugares alejados donde no llega la cobertura, porque, como ustedes saben, nuestro país tiene pues algo así como 200,000 localidades, pero solo en 20,000 de ellas vive el 80% de la población y en 180,000 vive el resto. Remota, dispersa. Bueno, en esas 180,000 es donde van estas complementarias y hay mucho también de medio público. Sí. Entonces, con el asunto de los medios públicos, la propia ley secundaria, cuando se hace la reforma constitucional, consideró que el IFT tendría que hacerles un programa especial para sus complementarias de baja potencia. Pero hubo complementarias que no son de baja potencia de las mismas medios públicos, pues que tampoco pudieron migrar en tiempo en función de no tener presupuesto, fundamentalmente. No es lo mismo los ingresos que tiene un medio comercial que lo que tiene un medio público, y ustedes lo saben. Y entonces, ¿eso qué hizo? Pues que no estuvieran listos. Y al no estar listos, en estos medios públicos tenemos pues estaciones que dependen de presupuestos estatales, de presupuestos federales, algunos otros que son de estas que le llaman comunitarias o medios sociales, pues que literalmente no tienen un presupuesto asignado y a veces sobreviven difícilmente y hacen labor social en la Sierra de Oaxaca, en distintos lugares. Entonces lo que se hizo fue decir, oye, pues estas no las contemplamos, se nos fue en la onda de las previsiones. Entonces, ¿qué hacemos? Porque estrictamente el IFETEL las tendría que obligar a migrar y si no migraban, pues las tiene que sancionar y luego les tiene que inclusive revocar. Sí. Ok, hasta ahí ese es el debate que se ha estado haciendo público, de que hay que rescatar y con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer un cambio porque la ley secundaria no contempló a los medios públicos. Sin embargo, hay un debate adicional, que es donde se está todo este tema de la iniciativa del Senado, esta que presentó Gil, apoyado por Lozano, para
dar esta, digamos, prórroga, le llaman aplazamiento, pero es una prórroga de un año para que estos medios públicos complementarios puedan migrar. Sin embargo, como lo armaron, no distingue entre un medio público complementario y un medio privado complementario, porque también hay privados complementarios que no han cumplido con su obligación de solicitar ni siquiera su autorización para migrar a televisión digital. Y entonces ahí empezó el debate, porque bueno, como está redactada esta iniciativa, le va a dar la salida de la prórroga a las 28 públicas que hay, pero a 400 y tantas comerciales. Y esos comerciales, pues no me digan que no tienen presupuesto, bla, bla, bla. Entonces empezó todo este tema del debate en Senado y que se trasladó ahora a Cámara de Diputados porque la iniciativa así fue aprobada. Muy bien, gracias Jorge. Vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con este tema de lo que se está discutiendo en el Congreso y sus implicaciones. Volvemos. Ya estamos de regreso con Jorge Álvarez Hot. Entonces nos estabas comentando esta propuesta que se discute en el Congreso, sí beneficia a los públicos, pero también beneficiará a medios Como está privados. el texto de la iniciativa presentada por Roberto Gil dentro del Seno, yo creo que la autoría es de Lozano realmente. Sí se prestaría a la interpretación de que se le da la prórroga a los medios públicos, pero también a todas las complementarias en general. Hay una discusión ahí que le pusieron operadores, estaciones de televisión. Al final, todo el mundo, pues aquí ya es un país muy abierto al debate, ¿no? Y pues no somos tontos todos, ¿no? Entonces, finalmente se sabe que ahí hay eso. Y lo que pasó fue que ese debate pues, ya se trasladó a la Cámara de Diputados, ahorita están discutiendo, pues si proponen una modificación, que es su derecho, para que se establezca un párrafo que diga, sí, hay prórroga, pero no exime de las sanciones que en su caso se hayan hecho acreedores por el incumplimiento de la fecha original, particularmente en el caso de los medios comunitarios comerciales. Son 400 y tantas estaciones las que no han migrado de estas complementarias, 440 y tantas, de las cuales solo 28 son realmente de medios públicos y el resto, el 93%, son privadas, fundamentalmente de la empresa Televisa. Muy bien, pues estaremos a la espera de la decisión del legislativo. Pepe Ureña. Quizás esto explique tu pregunta en el sentido de si era necesario meterlo en la Constitución. Si eso no es la Constitución, hay debate todavía a estas alturas. ¿Dónde andaríamos, ¿no? en este momento? Sí, y además es digo, tú lo acabas de comentar, lo impulsaste desde el 2004, ¿no? Estamos ya prácticamente en 2015. Sí es un proceso que es complejo, es muy técnico, que además se requiere mucha inversión, pero bueno, pues han pasado 11 años. 11 años. Sí. Jorge, pero ustedes no proponían regalarte las televisiones, las pantallas. ¿Esto por qué se da? Y es conveniente porque en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, dieron los decodificadores nada más. Y aquí estamos regalando las pantallas. Y que además fue una política de coordinación entre el órgano regulador, en este caso el IFETEL, y el gobierno federal para ir de la mano en la entrega de los aparatos al tiempo que se iba bajando el switch en diferentes ciudades, porque también hay que decirlo, ya hay varias ciudades donde se dio el apagón analógico, ¿no? Se ha dado, se va a dar ahora el 16-17 de diciembre, Guadalajara, Valle de México. Lo principal, yo creo que en cobertura se va a dar, aunque en números, todavía no, pero en cobertura poblacional lo principal va a tener el apagón. ¿De cuánto estaríamos hablando aproximadamente? Pues yo creo que el apagón, eso hay que ser muy claros, el apagón no se está aplazando. Porque hay quien dice, no, es que ya van a aplazar el apagón con la iniciativa, no es cierto. El apagón no se está aplazando porque más del 80% de la población con estos apagones va a quedar listo. Vas a tener lo que queda son estas complementarias en donde podríamos decir que hay una población de un 10% por ahí, que es muy importante porque es personas que no pueden ver de otra manera la televisión, o sea, no tienen otra cosa, pues. O sea, no se comunican de otra manera y no se informan. Entonces es importante que tengan esto.
Pero la verdad es que la PASO no se está aplazando. Lo que se está aplazando son las complementarias y está este debate de la multa. Pues finalmente este es un asunto de la multa. Todo este debate se debe a eso. La multa estiman que podría ser para la televisión privada, principalmente Televisa, como de 400 millones de pesos. Yo no le he estimado esa multa, pero la gente que la ha calculado dice que es de ese monto. No, perdón, nada más me entró la duda. Estamos otra vez, como siempre, en México, al cuarto para las 12, peleando esto. O sea, ¿sí había tiempo para que hicieran, sobre todo la parte comercial y privada, estos cambios? ¿O realmente fue una fecha que vino a apresurar demasiado Bueno, si se pudo transitar las sí. señales principales, que son como 700, pues es cuestión de dinero transitar las remanentes, que son como 900. Digo, o sea, yo creo que no es un tema de tiempos, sino es un tema de decisiones. Por supuesto que cuesta. Sí. Y por supuesto que a un interés privado, yo lo entiendo, yo he estado en esas empresas, pues duele el gastarse todo ese dinero, sobre todo en una complementaria que además no te va a rentabilizar nada de la inversión, porque pues son lugares que tú satisfaces para llegar a esta cobertura objeto de, tenemos en televisión el 90 y tantos % de la población mexicana, ¿no? Sí. Pero es necesaria, es fundamental. Sí, yo quisiera hacer una, si me permites, Gabriel. Tú como egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, a mí he tratado de seguir el debate y la nota, pero a mí me llama mucho la atención cómo la televisión sigue siendo como medio de comunicación pues fundamental a nivel incluso constitucional, porque si vis a vis con el internet o la telefonía celular, etcétera, el impacto que tiene la televisión. Hablabas hace un rato del tema de cómo se informan estas poblaciones de menos de 5,000 habitantes. A mí me queda muy claro que la televisión sigue siendo por excelencia el medio de comunicación contemporáneo, con todo y los avances de la satelitales, todo lo que se quiera, ¿no? Países como México, sobre todo, la televisión abierta es un medio, por eso yo me reía cuando iban a licitar y había toda una campaña diciendo, no, la televisión abierta ya va a desaparecer, etcétera. A mí me lo consultó alguno de los que, o varios de los que iban a entrar a eso, y les dije, pues por supuesto que es viable, dijo. ¿Por qué? Porque la televisión abierta llega en México a 40 millones de mexicanos que no van a comprar televisión de paga. ¿Por qué? Porque no pueden comprar televisión de paga. Además son 40 millones de mexicanos que son los que van y votan, y son lo que le llaman votos duros, pues que hay que tocar, que hay que comunicar. Tienen implicaciones políticas, implicaciones sociales, implicaciones de todo tipo. Entonces, por supuesto que la televisión abierta, no en balde, los principales canales de distinción entre los sistemas de televisión de paga son los abiertos. De ahí nace la necesidad de regular el Moscarri y el Mostoffer. Sí. Si no fueran tan importantes, entonces porque hay que poner reglas para que los tengan que ofrecer. Es evidente que, ahora, no es aquí, es en Estados Unidos. El Moscarri y el Mostoffer nació en Estados Unidos. Este tema del debate de las televisiones abiertas, entonces la televisión abierta es, y además en tecnología está demostrado, cuando nace la nueva, no desaparece la anterior, rara vez desaparece. El pager sí desapareció por el SMS, pero el cine desapareció porque nació el home video, nació la televisión de paga con películas. No, pues vas al cine y además ves la tele. Y todo el mundo pasa por los contenidos de la televisión abierta, porque ahí está el fútbol, porque ahí están ciertas noticias. Entonces, la televisión abierta es muy importante. Muy bien, pues Jorge Álvarez Holt, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Mesa Cuadrada, una aproximación a este tema del apagón analógico, que ya lo mencionabas, 16-17 será en el Valle de México, ¿no? La área urbana con mayor población en el país. Estaremos alcanzando entonces antes del 31 de diciembre el 80% de la población. El 80% el proceso va avanzando y pues nos ha quedado muy claro varios de los conceptos que has expuesto esta noche aquí. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Gracias. Gracias. Vero. Buenas noches. Hasta la Doctor próxima. Oliva. Buenas noches, gracias. Pepe Ureña, nos vemos la próxima semana. Gracias. Continúe con la programación de Televisión Educativa.